Hoy pensaba, ¿no? Hay nombres, hay personajes que son convocatorios, ¿no? Que vos tirás ese nombre y ya la gente... Hoy vamos a hablar de una película que tiene que ver con el otro Maradona. Y para eso me gusta esto del tráiler de la película, que uno lo ve, lo vamos a escuchar, que tiene esta cosa bien radial, que un poco se va a presentar de esta manera, y después vamos a hablar con Ezequiel Luca, el director de esta nueva película. Ahí va. Vos siempre escuchá de oído, mirá por otro lado, pero escuchá que dicen, yo mirá, ese fue mejor que Maradona. Con Diego ya nos veníamos jugando de los 6 años, 7 años, hasta que llegamos a los 9 años a los Cebollitas, y era como que ya nos conocíamos de memoria. Armábamos un poco la dupla con él. Más que nada nos divertíamos dentro de la cancha. El sueño era jugar en primera división los dos juntos, que él también lo decía, empezamos los dos y vamos a terminar los dos juntos. Y bueno, yo siempre digo que agradezco a Dios por todo lo que le dio a él. Ahora me encanta. El fútbol es un arte, la pierna es un arte. Y a mí me gustaba dibujar con la pierna. Yo tenía mucha fe que iba a llegar. Se me escapó la escalera, no la tortuga. Si yo no hubiera conocido al Diego, sería Goyo Carrizo. Sería el Goyo Carrizo conocido por todo el mundo, a lo mejor. Bueno, ahí acabamos de escuchar el tráiler del otro Maradona, que es la historia del Goyo Carrizo, este amigo, este vecino de Fiorito, que compartieron los Cebollitas, Argentino Junior. Y bueno, acá estamos con el director, con Ezequiel Luca. Buenas noches, Ezequiel. Buenas noches. Un placer que estés acá. Todo lo vinculado con Maradona es uno de los íconos claramente de Argentina. Y sí, bueno, sí. Yo pensaba, ¿no? Digo, porque esto es un documental, ¿no? De género documental. Sí, totalmente. Pero la sensación mientras escuchaba el trailer y cuando vi la película, algo de drama tiene, ¿viste? No sé si los documentales tienen un género, pero... Sí, creo que bueno, hay algo con uno a veces con el documental está acostumbrado más a lo que es el documental de tele, que es como un plano medio de una cabeza que habla y te cuenta algo. Pero bueno, ya desde hace mucho tiempo que el documental, sobre todo el documental que es más para cine, digamos, que para televisión, que es el caso del otro Maradona, que también un poco empezó a robarle de alguna manera a la ficción las formas de narrar y bueno, ciertos más elementos y trucos y bueno, con Gabriel Amiel, que es el otro director de la película, que en este momento está en la playa en México, pobrecito. Bueno. Cuando... sí, no creo que nos esté escuchando, no. Después le voy a mandar un WhatsApp. Cuando empezamos un poco a pensar en la película, una de las premisas fue que bueno, que se contara un poco de esta manera, como también la idea era entrar muy en lo que es la psicología del personaje, como en el costado más humano quizás, nos empezó a parecer que bueno, que había que tomar ese rumbo y que bueno, lo que es la entrevista, viste, como de alguien diciendo no, Goyo jugaba re bien, ¿no? El material de archivo idealmente no tenían que estar. Porque es un documental pero vivo, es decir, vos lo ves al personaje que se mueve, que pasan cosas. Exacto, nosotros un poco también, claro, es que un poco fue, digamos, uno de los problemas que tenía capaz el guión de la película es que todo lo que es la anécdota, digamos, que tiene que ver con, así lo cuento brevemente, ¿no? Goyo era el mejor amigo de Fiorito, de Maradona en Fiorito, quiero decir. Jugaban juntos al fútbol, eran dos cracks. En un momento a Goyo, antes que a Diego, lo vienen a ver de Argentinos Juniors y se lo llevan a una prueba. Ahí Francis Cornejo, que fue el técnico histórico de los Cebollitas, lo aceptó de inmediato. Y después Goyo, un par de semanas después, cuando Goyo ya era el capanga, le dice, no, pero mirá que yo tengo un amigo que juega mucho mejor que yo. No, mejor que vos no te creo, le dice el otro. No, sí, créeme, bueno, tráelo, lo llevó y bueno, imagínate, ¿no? Entonces, bueno, eso que es quizás como la anécdota más fuerte de la película y lo que le da título es algo que sucedió en 1967-68. Y que después más o menos los primeros tiempos son parejos, se podría decir. Un poco, la rompen los Cebollitas, van bien Argentinos Juniors, pero ahí en un momento como que Maradona empieza a sacar un cuerpo. Sí. Después el Goyo
momento se rompe la rodilla, creo. Sí, hay varias cosas, ¿no? Hay como bueno, un poco de mala suerte que tuvo él, un poco también de malas decisiones, quizás en lo que tiene que ver con el profesionalismo, ¿no? Pero bueno, también pensando que en ese momento yo tenía, no sé, 18 años, digo, todos nosotros seguramente a los 18 estábamos en cualquiera y no... Sí, hay una anécdota muy interesante, creo que lo pinta de cuerpo entero, cierta rebeldía también, ¿no? Sí. Le ofrecen, ellos vivían obviamente en Fiorito, en la villa, sí, y le ofrecen como a Maradona en su momento un departamento para irse a vivir, creo que él y los padres, ponele. Sí. Y él dice, no, tienen que ir todos mis hermanos, sí, eran como mis 10. hermanos, mis primos, claro, sí, se puso, y bueno, él tiene Eso o nada, y bueno, fue nada. Claro. Tiene como bueno, un poco también la película de alguna manera, y también por esto vuelvo a esto de la elección como de estar más cerca de él en el presente, era ver, bueno, cómo una persona que tuvo, yo le pongo grandes comillas, ¿no? Que tuvo un fracaso, porque me parece que el fracaso es algo muy relativo, pero bueno, si uno ve a Maradona como éxito, a Goyo lo vería como un fracaso de alguna manera. Bueno, un poco cómo vivís con eso y en qué persona te convierte eso cuando como tu espejo invertido es Maradona, porque digo, jugadores que les fue mal, hay millones, digo, en Argentina, todos soñamos ser jugadores de fútbol, seguramente a todos nosotros no se nos dio el sueño, pero bueno, Goyo lo que tuvo fue un poco nacer al lado de Maradona y ver cómo... Claro, aparte, tampoco, suponete que no se hubiese lesionado o hubiese tomado buenas decisiones, tampoco nada le aseguraba que iba a ser lo que pero obviamente el espejo es el que tenés al lado. Claro, y además digo, hubiera sido distinto, por poner un ejemplo, bueno, no sos Maradona, pero sos, no sé, sos Batistuta o sos el Flaco Alario, no digo, no está tan mal, ¿no? Para nada. Él, bueno, lo que... Estarías en México ahora, por ejemplo. Por ejemplo, claro. Él lo que tuvo fue, bueno, que su carrera fue trunca y nosotros, bueno, cuando se dio de conocerlo él personalmente, lo primero que vimos fue eso. Este es un tipo que se deprimió, que la pasó muy mal y que un poco todos los días de su vida se debe despertar pensando y se debe ir a dormir pensando, yo podría haber sido Maradona, o aunque sea yo podría haber jugado en Europa, haber sacado a mi familia de Fiorito, sentirme un poco mejor conmigo mismo, etcétera. Dos cositas, sí. me meto. Primero, ya que empezamos ahí en la historia que está buenísima, contanos un poquito más esta cuestión de qué es concretamente lo que le pasa, cuál es el clic más o menos que lo deja medio afuera y por qué no vuelve. Y después, sí. y la otra es lo que a nosotros nos gusta acá hacerle en el programa, que es ir a la historia de la historia. Después, quizás después las publi que ya nos pisan, queremos saber ese primer instante, cómo se cruzaron a sí, cómo totalmente. nació la idea, cómo de todas las ideas, porque creo que vos sos joven, te veo como nosotros que tenemos 1.300 millones de proyectos y cuesta decir, bueno, arrancamos. Pero bueno, primero Primero, bueno, no, ahí voy a hacer un poquito amarrete con tu primera pregunta, porque así la gente puede ver la película y no spoileamos, pero bueno, un poco sí lo que sería la sinopsis de la película es esto, ¿no? Alguien que digo, un dato no menor es que en Fiorito, y esto yo lo corroboré, hay gente que te dice que de chico Goyo jugaba mejor que Maradona, que yo al principio cuando lo había leído en algún lado pensaba que era chamullo, y después varias personas me dijeron no, de chiquito a los 6, 7 años, después a los 9 ya Maradona era un galáctico, ¿no? Y bueno, es un poco esto, ¿no? Una historia de un futbolista frustrado que bueno, un poco vio como su amigo con el que soñó llegar juntos a la selección, ponele, se iba cada vez más hacia las nubes. Y déjame agregar, porque vos la hiciste la cruz y yo la vi como espectador, ¿no? Está muy bien. Sin contar nada, sin spoilear nada, que está uno porque la cámara es como que lo va siguiendo y va mostrando su vida presente. Y por momentos reflexiones, y por momentos la familia, y por momentos el barrio. Claro, un poco iba a eso cuando empezamos a hablar al principio, que Javi decía esto de que no parece tan documental. El planteo fue, capaz un primer planteo fue, bueno, juntemos entrevistas, archivos y reconstruyamos esa historia del pasado. Y después fue, no, eso no se puede reconstruir emocionalmente porque no, por más que lo inventes, no pasa. Entonces la idea fue, bueno, no, vayamos más a lo que es la vida del tipo hoy, empecemos por el final de alguna manera, a ver dónde quedó y que él nos vaya contando. Y otra cosa que un poco colaboró con eso es que cuando
la película tiene varios momentos, como decía Javi, de voz en off, donde él recuerda y reflexiona cosas, y ahí un poco se te va armando lo que es el mapa del personaje, y también un poco la historia de los cebollitas y de Maradona. Nosotros empezamos a tener con él entrevistas en las que solamente grabábamos audio, porque bueno, en principio era un material de investigación que ni pensamos que iba a quedar en la película, y después nos empezó a pasar que cuando lo filmábamos, hablando, él se endurecía mucho frente a la cámara o ya había perdido un poco como la frescura de esos primeros momentos. Entonces a medida que avanzábamos con el proyecto, la decisión fue no, que quede la voz en off de él, y mientras escuchamos la voz en off lo vemos, vemos lo que hace, que son muchas cosas, desde hacer una gira por el interior como cazatalentos hasta con el hijo laburar de albañil construyendo una casa en Fiorito. La vida de él es un poco es un busca de alguna manera, es alguien que bueno, es un sobreviviente, podríamos decir. Entonces bueno, todo eso es lo que también nos dio la manera de ver la historia. Y después sí hubo algo muy central, que es que nosotros lo que veíamos es que Goyo aparece, si vos lo buscás, lo googleás, aparece en 1000 entrevistas, en 1000 documentales, pero siempre le hacen como una pregunta, ¿y cómo era Maradona de chiquito? ¿No? Él siempre era como un personaje secundario. Nosotros dijimos, no, en esta película Goyo es el personaje principal. Entonces la idea fue al revés, partamos de la anécdota de Maradona para sacarnos de encima a Maradona lo más rápido posible y bueno, y quedarnos con él, que es como lo que nosotros también fuimos a buscar, y que también era como, bueno, ser fieles un poco a un tipo que bueno, que aceptó que contemos la historia de él. Y déjame decir que lo que me encuentro de este personaje de Goyo, que quizás también lo podemos ver en Maradona, con todos sus defectos y todo lo que uno puede criticarle, siendo tipos muy humildes, muy inteligentes a la hora de hablar, de manejarse, te hacen pensar cuando y te dejan las cosas medio como... Yo te lo digo, vos sacás tus conclusiones, ¿no? Nunca hablan mal de alguien y tampoco habla bien, es decir, tiene esa cosa hasta de jugador también, que responden. Y piola. Con mucha calle también, ¿no? Claro, Un tipo con mucha calle que bueno, también ha pasado las suyas, lo han cagado bastante en su vida, y bueno, de hecho la mayor tarea de lograr esta película fue lograr la confianza de Goyo en nosotros, que nos llevó 5 años llegar a esa confianza. Es que eso es lo que más nos gusta a Maxi en este programa, es, primero siempre nos diga, ¿dónde se ocurren las ideas, no? ¿Cómo se te ocurre? A ver, todos los futboleros tenemos mil y unas historias en la cabeza del tachero que te la cuenta, de tu tío, y esta es una de las tantas, ¿no? De Goyo, de Maradona, pero como dice Maxi, ¿cómo llevarlo a la práctica? ¿Cómo fue esa charla con Gabriel? Y fue nosotros decimos siempre que el otro Maradona es sobre todo una película sobre el destino, si hay que ponerle un tema. Y la manera en que llegamos a la película fue el destino también. Nosotros con Gabriel nos conocimos, esto habrá sido en el año, ya ni me acuerdo, 2006, ponele. Laburando en el equipo de casting de una peli que se llamó La mano de Dios, que es una peli italiana sobre Maradona, que se filmó acá, con todos actores argentinos, menos el que hizo de Maradona, que es Marco Leonardi, que es el italiano. Si se acuerdan de Cinema Paradiso, una película viejísima, el nenito de Cinema Paradiso es el que hizo de Maradona en esta película. ¿Y ustedes estaban haciendo el casting? Nosotros estamos haciendo el casting de, digamos, en general de toda la película, y la tarea específica que nos asignan a Gabriel y a mí es encontrar al Diego y al Goyo niños y adolescentes. Y tenían que, como había escenas de fútbol, tenían que saber jugar al fútbol. Entonces durante un mes nuestro laburo fue ir todos los días a prácticas de divisiones infantiles e inferiores, a buscar una cámara, a buscar pibitos que la movieran, que se parecieran, y el que se pareciera a Maradona, si era zurdo, mejor, que el que encontramos era diestro y lo hicimos zurdo, de alguna manera. Bueno, no nosotros, pero ahí esa es otra parte de la historia. Entonces, durante ese mes con Gabriel los dos teníamos ganas como de ya encarar un primer proyecto propio para filmar, como algo humilde, y en un punto fue, digamos, empezamos a ver el mundo de la fábrica de jugadores, que es una cosa como apasionante y espeluznante a la vez, porque la verdad que te encontrás con historias que no las podés creer. Entonces un poco fue, empecemos a laburar sobre esto. En el guión de la película aparecía Goyo, porque obviamente la peli es como una biopic, que es esta, como una biografía casi completa de Maradona. Entonces estaba la infancia, y en la infancia aparecía Goyo. Y además del personaje, en un momento la producción lo contacta y lo contrata a Goyo como coach de escenas de fútbol, es decir, para asesorar al director en las escenas que eran como las escenas de él y Diego, las jugadas que hacían ellos, y también para entrenar a estos dos pibitos que nosotros encontramos, que hacían del Dieguito y del Goyito.
Un día, todo esto en la preproducción de la peli, como se iba a filmar en Villa Fiorito, unas partes, de hecho después la casa de Goyo se termina usando como la casa de los Maradona de niños. Ahí empieza como un juego de espejos que es, digo, todo esto no llegamos a ponerlo en el otro Maradona porque era demasiado, pero nos quedamos con la leche mal. Y bueno, ahí Goyo, en un momento a mí me encargan hacer el casting de los extras de Villa Fiorito y lo produce Goyo desde Villa Fiorito con vecinos reales del lugar. Y ahí un día, bueno, nos juntamos, nos vamos en un remis los dos juntos a Fiorito y ahí empezamos a charlar. Y yo después de ese día y del casting lo llamo a Adriel y le digo, che, ya sé cuál es nuestro documental que tenemos que hacer y es con este tipo, porque con media hora de charla con él fue como, no, esta historia tiene que estar y es increíble que nadie la haya hecho. Y bueno, y a partir de ese momento empezamos como muy, muy de a poquito también. El tema del cine en general es muy complicado, o sea, llegar a producir, digamos, llegar a juntar la plata, sobre todo si nunca hiciste nada antes. Entonces, bueno, nos llevó como varios años toda esa faena, pero a su vez esos años sirvieron para investigar, para bueno, generar una relación con Goyo un poco más cercana, que al final del camino la verdad que... ¿Y el de una, ustedes se lo plantearon y le gustó la idea o los iba mirando? Mirá, fue, o sea, Goyo es un tipo también que tiene una personalidad que, bueno, creo que un poco en la película se ve, que a veces es bastante contradictoria, como que por un lado yo creo que su historia con Maradona, por un lado le da un poco de orgullo y también es alguna especie de carnet, porque bueno, a él se lo conoce por eso, digamos, y tiene como, bueno, cierta fama y cierto nombre por eso. Por otro lado le resulta dolorosa, con lo cual, a veces quiere hablar, a veces no quiere hablar. Nosotros la verdad que en todo el proceso de la película fue bastante estresante porque nunca terminábamos de saber si él estaba o no, hasta el punto de ya estar por viajar al interior a filmar y que sí, que no, que bueno, casi nos agarran un par de ataques cardíacos en el medio. Sí, cuando ya tenés gente contratada, ¿viste? Y todo eso y tal. Pero bueno, yo creo que había una cuestión muy fuerte, que es que él estaba un poco harto también de esto, viene fulanito de la RAI, me hace una notita de 10 minutos, no me paga un peso, después va y lo usa, y yo soy el Gil que cuenta la historieta de Maradona y los cebollitas, y qué lindo, y que nos colábamos en el tren y comíamos la pizza, y no sé qué. Entonces como que yo creo que a él le llevó un tiempo entender que lo que nosotros buscábamos era otra cosa. Después, por otro lado, había un tema económico, que es que, digamos, él obviamente quería cobrar por hacer la película y nosotros queríamos pagarle también, era como una cuestión, pero bueno, hay eso también, hasta que él entendió cuál era el proceso de una película, que hasta nosotros no conseguir la plata no iba a haber, digamos, nada, como que bueno, tardó un tiempo en entenderlo, hasta que bueno, empezó a ver que de repente un ddía apareció una productora, de repente un día apareció un contrato, y bueno, ahí empezó como a ver que la cosa iba en serio. Y después sí, en general fluyó bastante, hubo algo... Hubo también como una especie de curva dramática dentro del rodaje, que es que, por ejemplo, hay ¿vos te acordás? Hay una escena en la película, que es un plano muy corto de él, que se pone a contar un poco sus momentos más oscuros después de retirarse. Y eso fue como el momento de más honestidad de él que tuvimos en todos esos años, y eso pasó el último día de rodaje, digamos. Como que él se ve que ese día finalmente soltó. Y fue algo que nosotros no buscamos, o sea, queríamos filmar, necesitábamos un plano de él de la cara para ponerle una voz en off, y de repente nos pusimos a hablar y de repente quedó la cámara prendida 45 minutos sin moverse y empezó ahí, y fue bueno, genial. Ese fue el momento de decir, bueno, hay película, hay un momento como de verdad ahí. Este tema es apasionante, tenemos muchísimas preguntas más, pero vamos a hacer unas publicidades. Pero antes te voy a dejar una pregunta a gancho, y después si la podés contestar. Desde tu vivencia, que vos estuviste ahí al lado del todo, porque nunca queda claro qué termina él de sentir por Diego, ¿no? Ok, bien. Después de las publicidades nos contás vos. Dale. Y
acá estamos en el aire de Radio Murga y Carnaval realizando Fantasías, programón número 209, y como siempre decimos, hay un programa que sale al aire por acá, por la SOS, por la FM Creación Uruguay, pero también hay otro programa que no sale en ningún lado, es el que está acá en los cortes. Lo estamos imprimiendo a Ezequiel, pobre. Contá todo, dale, guacho, contá. Que es buenísimo. Así que lo seguimos disfrutando, gracias a la gente que manda saludos, que está escuchando. Y bueno, volvemos con una pregunta gancho, Javier, por favor. Sí, dentro de lo que pueda, esto lo digo medio en chiste, no sé si es lo más importante, pero obviamente queda esta sensación si él está enojado o no está enojado. Él se cuida muy bien a la hora de hablar, como nunca habla así rotundamente mal de Maradona. No. Está tampoco bien, ¿viste? Queda como esta cosa ahí. No, yo creo, qué sé yo, bueno, habrá cosas que él no dirá, habrá cosas que yo no puedo decir. Pero sí me parece que hay un amor-odio, digamos, pero que yo creo que tiene que ver más con, quizás no tanto con la relación entre ellos dos, sino con el mismo Goyo y dónde quedó él en la historia. Me parece que hay una mezcla de admiración y de envidia. Creo que hay, lo cual me parece totalmente natural y que a cualquiera de nosotros nos podría pasar. Nos pasaría, pero me parece que bueno, que eso en la peli un poco está buscado también, como esa ambigüedad, digamos, porque también nos parecía que en eso era interesante ser fiel a lo que él nos daba. Digo, si él se cuida de decir algo malo, bueno, por algo se cuida y aparte, respetémoslo, y a veces los silencios dicen más que las palabras. Bastante, ¿no? Centrado, porque en ningún momento dice yo soy mejor que él. No, él siempre eso de hecho él incluso fuera de bueno, un poco recién en el tráiler hay una voz en off que bueno, que de hecho también eso apareció como en esa primera grabación hace un montón de tiempo, que él dice que en el barrio mucha gente dice ahí va Goyo, era mejor que Maradona, y que a él le da vergüenza porque él dice no, yo jamás fui mejor que Maradona, como que dice, bueno, sí, alguna gente lo decía, pero él no, yo digo, jamás le escuché decir, sino más bien todo lo contrario. Y de hecho él, una de las cosas que dice, que también lo dice en la película, es que a diferencia de él, Maradona se mataba entrenando, no quería hacer otra cosa que jugar a la pelota, era un capitán que además motivaba a todo el equipo. Cuenta una anécdota de en la previa de un partido de los Cebollitas, se le explota un sifón a Maradona y se le corta todo un brazo y le tienen que poner un pañuelo en el brazo medio vendado, y él quería jugar igual y Cornejo le dice no jugás, no, déjame jugar, y tanto le insistió que lo dejó jugar y así con un brazo menos hizo 4 goles, ¿viste? Como una cosa tremenda. Entonces Goyo también en eso hace un poco un mea culpa, que dice bueno, también había como una diferencia de actitud. También dice que él era más tribunero, como que jugaba más para él, que le gustaba como más el lujito y no sé qué, y que Diego no, Diego jugaba más para el equipo, y bueno, y él establece como muchas diferencias, y cuando dicen que él era mejor, él dice no, ni en pedo, como de ninguna manera. ¿Imaginaron, soñaron, quisieron en algún momento poder que Maradona participe? No. Mira, hubo momentos en que sí, que lo pensamos. Rápidamente lo descartamos un poco por esto que te decía hace un rato, que nos parecía que no era fiel a Goyo incluir a Diego por una cuestión de que la historia que nosotros estábamos contando era otra, y era la de Goyo, y si no también era un poco como, era deshonesto de nuestra parte, y era como bueno, listo, me hago de cuenta que cuento la historia de otro tipo, pero me cuelgo de Maradona para que la peli tenga más prensa, y la verdad que no nos interesaba. Después hubo un momento que hay un material de archivo que al final no incluimos, que es en el año 97, cuando Maradona se retira del fútbol definitivamente, y a su vez era su cumpleaños. Mauro Viale le arma un programa de homenaje, y va Houseman, va Francescoli, va Goyo también, como que ahí se cruzan después de muchos años, y en un momento hubo una versión de la película que terminaba con ese material, y al verlo dijimos no, digo, como con esto pasa lo mismo, esto es irse con Maradona y está mal, y así que lo sacamos. Entonces las apariciones de Maradona en la película son siempre de alguna manera como filtradas por otra cosa, o sea, te aparece en una bandera, te aparece en la tele en algún lado, pero también un poco porque la idea era ser fiel a lo que es Maradona en la vida de Goyo hoy, que es una ausencia que está presente todo el tiempo. O sea, es como esa contradicción, es alguien que no está en la realidad, pero en Goyo está. Entonces nosotros un poco la idea fue, bueno,
contar a Maradona como una especie de fantasma, de espíritu, que está ahí como rompiéndole las bolas todo el tiempo, pero que no está, porque en su vida no está. Maradona no está en Fiorito, no está en El Porvenir, el club donde laburaba Goyo en ese momento. No está, estaba en otro lado. Entonces un poco... ¿Y tuvieron devoluciones de Diego? ¿Vio la película? Mirá, no lo sé, yo en un momento a través de una amiga que es amiga de Dalma, le hice llegar un DVD, sé que ese DVD llegó a Dubái, sé que llegó a las manos de él, nunca supe si la vio o no la vio, no tuvimos ningún contacto, así que no lo sé, ojalá algún día lo sepa. Che, y afuera del aire, y antes también habíamos conversado de esto, de que cuando uno va a hacer, en este caso, un cine, y de este caso también documental, y le pone el cuerpo, ¿no? Es que uno como profesional de dirección de cine, el otro camarógrafo, uno va haciendo lo que tiene que hacer, pero excede. Sí. ¿No? De esto estamos hablando, de la parte también esta humana, que a uno le pasan cosas, le suceden cosas. Vos, en estos 5 años, en estos 6 años que fue el rodaje, que fue la edición, que fue el conocer, que fue el cranear la propuesta, ¿qué sentís también que te pasó a vos, no? ¿Qué te dejó este proyecto? De todo, ¿no? Y es muy... Yo con el cine lo que creo es que primero para meterte en semejante locura que es hacer una película te tiene que gustar así como mucho, salvo que bueno, que hagas, no sé, tengas la fórmula del éxito y sepas hacer guiones que enseguida seducen productores y espectadores y haces todo muy tranquilamente, que en Argentina igual es como muy improbable, pasa muy poco. Sí, te pasan un montón de cosas. A mí en mi caso, y bueno, en el de Gabriel también, algo que nos pasó es que al ser un poco tan largo el proceso porque bueno, es largo el proceso de una película, pero el nuestro fue inusualmente largo, quizás más. Entonces también algo que pasó, que es re loco, es que el Goyo que nosotros conocimos al principio no es el mismo Goyo que está en la película. Como que hubo, y para mejor de alguna manera, hubo algunos cambios en él que también hicieron que la película quizás se hiciera más luminosa de alguna manera o más optimista en algunos lugares. Sí, pero también porque él, entre que nosotros lo conocimos y llegamos a filmar, él en ese interín volvió a vincularse un poco más con el fútbol, a tener algún que otro trabajo, algún pequeño reconocimiento. Te doy un ejemplo, el Piti Martínez, que juega en River, sí. Descubrimiento de Goyo Carrizo. Piti Martínez es de Mendoza, sí. Si no me equivoco. Goyo lo descubre en Mendoza, una vuelta lo contratan a Goyo, un scouter de jugadores lo contrata para que lo vaya a ayudar. Goyo siempre fue muy bueno y dice que es lo que más le gusta en el tema de formar jugadores, sobre todo chiquitos. Lo ve al Piti Martínez, parece que Boca se lo quiso dar a Boca, creo que fue a Boca, si no fue otro club antes, lo rechazó, lo terminó ubicando en Huracán. Y bueno, y al Piti llega a Huracán, creo que 2 años seguidos lo elige el mejor jugador de las inferiores, primera de Huracán, y 2 años después está en River. Y bueno, es un descubrimiento de él, por ejemplo. Entonces, cuando nosotros conocimos a Goyo, era un tipo como quizás más deprimido, más resentido, que no estaba haciendo nada en su vida que le gustara, digamos, que un tipo muy apasionado, que le gusta mucho el fútbol y que de verdad sabe un montón. Entonces, bueno, también cuando llegamos a la película él estaba en esto, y respecto a tu pregunta, como que también, bueno, hubo la posibilidad de un poco... Es rarísimo, es como estar adentro de un reality en un mundo, porque bueno, fuimos viendo también y reescribiendo guiones de acuerdo a lo que iba pasando en la vida real de otra persona, que ahí también es algo muy del documental, ¿no? Porque hay un autor de un libro de documentales que dice que la única diferencia entre una peli de ficción y una documental es que vos en ficción decís corten y todo se detiene, y vos en documental decís corten pero la vida sigue, ¿no? Entonces hay algo ahí que es muy humano y que también te relaciona emocionalmente, todos, momentos de la película nos emocionamos por cosas que pasaron y bueno, y se genera como también un vínculo, como una familia. Justo a nosotros nos pasó que hubo 2 semanas de la película que se rodaron en San Juan, en Mendoza y en Santiago del Estero, con lo cual éramos el equipo, digamos, de producción, que éramos 7, 8 personas, más Goyo y William, que es su amigo, y su hijito, y bueno, éramos como un clan. Entonces también, íbamos a comer, surgieron los chistes. La vida misma. Es como, bueno, es algo muy
muy humano, y también a mí personalmente lo que me pasa en general es que como disfruto mucho más todo eso que el resultado, como que después digo, bueno, sí, la peli, me preguntaba si me gustó cómo quedó la peli, sí, me gustó, estoy re contento, pero lo que más me llevo es como todo ese proceso, digo, como que es algo que bueno, eso, claro, que es lo que es, también las anécdotas que te quedan en general son, digo, es como esto que está pasando ahora, son las cosas para contar. Esa es la idea, eso, los momentos y lo que trasciende, ¿no? A un simple compact o DVD de 1 hora y pico, y ese, vamos un poco, naveguemos por también tu historia, ¿no? O sea, tu historia, vos, ¿dónde te formaste como director? Sabemos que también sos apasionado y sos músico. Sí. Yo, bueno, terminé el secundario y ¿Siempre de qué zona? ¿Siempre Villaluro o más o menos? No, pues siempre de Capital, pero nací en Palermo, viví en Barracas, en Montserrat, en Once, en Villa Crespo, en Belgrano. Me he mudado mucho en mi vida, pero bueno, siempre por Capital. Bueno, estudié cine, salí del secundario, un poco cuando... Durante la adolescencia mi abuelo, con el que pasaba veraneos largos en Villa Gesell, me hacía ver películas, no sé, de repente a mí me tocaba dormir en el mismo cuarto que él, y mi hermana dormía con mi mamá o con mi tía, según quien estuviera, en otro. Entonces, como yo estaba con el abuelo, me dejaban dormir hasta más tarde, mi abuelo era insomne, entonces veía toda la noche películas, y claro, pasaban entre ellos, películas de Hitchcock, películas argentinas viejas, y bueno, y yo ahí como que él me empezó a mostrar películas, y bueno, en un mundo no sé cómo me empezó a encantar el cine. Cuando tenía 15 años no sé, capaz en vez de irme a tomar una birra me iba a ver una película, una cinemateca. Después, bueno, después igual me volqué más a la birra, que es más importante. Y bueno, un poco ahí me empezó a gustar, empecé a estudiar cine, también era como muy nerd del cine, o sea, miraba muchas películas y leía libros de cine y revistas de cine, entonces empecé primero a entrar por ese lado como crítico de cine, que bueno, fueron unos años y hoy no lo haría nunca más en mi vida. Bueno, trabajé en radio, trabajé escribiendo en revistas y tal, dando clases en escuelas de cine, en la UBA, etcétera. Y bueno, un tiempo después empecé ya a trabajar más en el medio. Bueno, esto que te decía de la peli La mano de Dios del casting fue uno de los primeros laburos de eso. Bueno, largometrajes, publicidad, y que bueno, que es un poco lo que sigo haciendo hasta ahora, que uno, bueno, va de alguna manera subiendo de jerarquía. Pero bueno, el camino fue un poco ese, y digo, por un lado esto de tener los proyectos propios que llevan más tiempo, y bueno, y por otro lado hay que pagar las cuentas. Tal cual. Y bueno, en mi caso es la publicidad, ¿no? Lo que y más comentaste que trabajaste para la productora que hizo la película de Gilda y varias cosas piolas. Es la misma productora que produjo El otro Maradona. De hecho, Lorena Muñoz, que es la directora de Gilda, fue compañera mía en el CIVIC donde estudiamos, y yo en un momento me acuerdo que me la cruzo en un Bafisi, en el Festival de Cine de Buenos Aires, y yo en ese momento estaba con 4 cabezas, nos estaba produciendo la película 4 cabezas, que bueno, que después no existió más. Y bueno, me la cruzo ¿en qué andás ya con este proyecto? Y se lo conté y le encantó, y me dice, uy, ¿tenés productora? Le digo, sí, mira, estoy con 4 cabezas, y bueno, cualquier cosa avísame. Me dice, bueno, después lo de 4 cabezas se cae, mira, la llamo, Lore, no sé qué, sí, quiero hacer tu película. Y bueno, por ella es que un poco El otro Maradona ¿Cómo se llama la productora? Se llama Habitación 1520. Está haciendo cosas muy pegas esa productora. Sí, está creciendo, por suerte está creciendo mucho. También han hecho mucha televisión. Yo hice con ellos un programa para Canal Encuentro, Consciente Colectivo, hace unos años también. Está bueno. No sé qué era Consciente Colectivo. Era como de un poco histórico, sí, era con Julia Mengolini, la periodista, y un poco era como un recorrido por la Constitución argentina de alguna manera. Nada, era sobre todo educativo, era un programa bastante como pensado para adolescentes y esto. Y bueno, ellos produjeron El otro Maradona, que bueno, que también fue una jugada fuerte, porque bueno, nosotros todavía no habíamos filmado nada más que algún que otro corto, alguna cosita, y bueno, confiaron bien por la productora. Por suerte, sí. Sí, el lado musical, ¿cómo lo vivimos? Y el lado musical, bueno, eso empezó antes. Yo a los 13 años empecé a tocar la guitarra. Tengo como, bueno, mi abuela era cantante de jazz, era bastante famosa en su época, Ana Warren. Después, bueno, mi tía es cantante lírica, como que, bueno, la música estaba ahí.
Y yo cuando tenía 13 años tenía estaba Nacho, que era uno de mis mejores amigos y compañero de colegio, que tocaba la guitarra muy bien. Entonces ahí yo dije, yo quiero tocar la guitarra. Y bueno, y ahí empecé a tocar la guitarra. Después cuando me volqué más al cine lo dejé un poco de lado. Igual nunca dejé de tocar y en los últimos 6, 7 años como que volví bastante. Hice la música del otro Maradona, la hice yo junto con Gabriel, que también es músico, y con Gerardo Morel. Ahora acabamos de hacer el soundtrack de otro documental que está buenísimo, se llama Vuelo Nocturno, que se va a estrenar este año, que lo filmó Nicolás Herzog. Estuve tocando hasta hace muy poquito con Paloma del Cerro, que capaz lo ubican, que es una... Vino acá al teatro y ahora viene el 4 de febrero con Arbolito. Mirá, en San Martín, yo creo que toqué en esa fecha, probablemente, en el Teatro de San Martín. ¿El Teatro Plaza? Sí, claro. ¿Este año? Este año en agosto. Sí. Y buscando a Paloma descubrí que ahora la Lomir está haciendo como una segunda parte. La cúpula. Encuentro en la cúpula. Sí, lo estrenaron la semana pasada. Sí. Fue mi última participación ahí. Es una experiencia interesante, ¿no? Sí, interesante. Sí, la verdad que sí. Y con la música, sí, ahí es un poco más difícil en un punto, en otro es más fácil porque es todo más instantáneo, es más difícil vivir de la música, capaz. Pero estamos ahí ahora armando una productora de música para películas y comerciales y con un par de proyectos nuevos ahí, tratando de hacer todo y no morir en el intento. A pulmón, sí. Pero... Para ir cerrando, porque sabemos que te tenés que ir, y a futuro a nivel documental, película, ¿qué soñás? Serie, se viene estamos escribiendo con Gabriel Amiel también, mi codirector de Otro Maradona, estamos escribiendo una serie en este momento, no puedo decir mucho de qué es, pero tiene que ver con el fútbol también, qué bueno, un poco. Bienvenido sea. Y es una serie de ficción que esperamos, nuestro sueño es, que vaya a Netflix, y no a ningún lado. Perdón, y entre paréntesis, me dijo mi primo que me ve una serie que se llama Club del Cuervo mexicana, que es de fútbol y que es increíble. Club del Cuervo. Mirá, porque me dijo, esta serie acá sería todo, ¿viste? Porque es todo de un club, de la historia. Mirá, la voy a chequear. Sí, ahora estoy viendo además series a lo loco porque hay que inspirarse. De una, mirá la que parece que es interesante. Qué bueno. Entonces se viene un poco por ahí la y ojalá, sí, estamos ahí, escribiéndola y después a partir de ahí hay que ver quién la produce, quién la paga. Qué lindo de esto con este chico Gabriel, con nombrás, o sea, ahí se formó un coequiper. Se formó una gran amistad, es muy loco porque hoy somos grandes amigos, pero cuando empezamos a hacer la película no éramos amigos, como digo, nos conocimos laburando, teníamos buena onda. Y nos fuimos haciendo amigos y hoy es como esta cosa te y separa. además a mí me pasa que me gusta laburar con amigos, es como no sé si es algo hippie o qué, pero lo disfruto tanto más porque es como divertido y también ya hicimos varias cosas juntos y hay una confianza, pero también ahora sumamos a un guionista que fue profesor mío y también es medio amigo, no sé, siempre tratando de que sean familia. Che, lo último, porque se me ocurren tantas preguntas, estamos repasadas, pero digo... Me puedo quedar un ratito más. ¿Cómo es? ¿Vos estás durante el día y se te ocurre algo y lo vas escribiendo? ¿Tenés un horario? ¿Te pinta con ¿Cómo vas llevando eso? ¿Cómo se trabaja? Primero yo no soy tanto... Eso capaz es más de un guionista. A mí me encantaría que se me ocurrieran tantas ideas, pero no me sucede. No, yo la verdad que como con las dos cosas que hago de cine y de música, que son las dos muy freelance, depende un poco de tal semana. Hay, capaz hay un mes que estoy trabajando en una publicidad y que no puedo hacer nada más, pero esa publicidad me va a pagar los 2 o 3 alquileres que vienen, entonces ese mes es tuyo. Y después capaz hay 2 semanas que tengo un bache y digo, no sé, esta semana que no estoy laburando en publicidad ni nada, fue antes de acá, tuve una reunión por la serie esta que estoy escribiendo, antes de eso una reunión de la productora de música y y no sé, compongo mis canciones y te vas manejando. Es como... sí, es bastante caótico, pero ya uno después de tantos años le encuentra un orden a ese caos y de alguna manera va funcionando. Pero
Un placer, Ezequiel, de haberte tenido. Cualquier cosa para comentar, tenés los micrófonos abiertos y bueno. No, bueno, recordar pasar el chivo, que la peli se puede ver gratis en www.odeon.com.ar, que hay nada más que registrarse, que se hace muy rápidamente. Sí. Bueno, a los amigos de Uruguay se las debo todavía, porque Odeon se puede ver solo en Argentina, pero la idea es que en algún momento del año esté. Y después a los que tienen cable o TDA, cada tanto la pasa el canal Inca TV, que es el canal del Instituto de Cine, y probablemente la empieza a pasar Deport TV, que es otro canal de estos. Así que bueno, de alguna de las maneras, y si no más adelante ya la pondremos en YouTube democráticamente y que la vean todos. Todo el mundo. Excelente. Che, buenísimo, Muy bien, muchas gracias por la invitación. Lindo momento,